historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? ¿Sabes lo que se siente vivir algo con aparecidos? Muchos aseguran haber vivido cosas muy espeluznantes con los muertos y dicen que hasta el momento no saben cómo pudieron resistirlo. No desearía verme en los zapatos de personas las que en dado momento están teniendo algún suceso con entidades venidas del inframundo. Se me eriza la piel nomás de imaginármelo. Esta que les cuento es una de ellas. Fue un caso basado en hechos reales. Le sucedió a unos primos de mi madre. Es por eso sé que fue real y del miedo que les causó a quienes lo tuvieron. En una ocasión iban en plena carretera con unos amigos. Los habían invitado a una fiesta en otro pueblo que se encontraba algo retirado. En eso miraron que un hombre estaba tirado en la orilla del pavimento y decidieron detenerse para prestarle ayuda. Entonces, uno de los que iban con ellos vio que el hombre tirado traía un gran anillo de oro en uno de sus dedos y mientras los demás trataban de ayudarlo para que despertara, el otro muchacho que era mañosón intentaba quitarle el anillo para robarlo, pero extrañamente no podía sacarlo del dedo. Parecía tenerlo pegado, pero no se rindió porque al ver que no podía extraerlo por la buena, sacó de su bolsillo una filosa navaja y entre la mirada de asombro de los demás le cortó el dedo. Mis primos cuando vieron eso, molestos lo reprendieron, no les gustó lo que había hecho, pero aquel muchacho debido a su fea costumbre, haciendo caso omiso ignoró aquel regaño y guardó el anillo en su bolsillo, marcando en su rostro una sonrisa cínicamente. Luego continuaron su camino tratando de olvidar ese incidente, aunque no sería tan sencillo por la manera tan deplorable de lo que hiciera su amigo. Cuando llegaron a su destino habían olvidado lo que pasó y así pasaron la noche disfrutando de la fiesta. Al día siguiente, ya casi al anochecer, por una extraña razón decidieron regresarse, pero solamente quiso hacerlo uno de mis primos, quien venía conduciendo el auto, y aquel chico que le había robado el anillo a la persona en la carretera. Los demás habían decidido quedarse, estaban a gusto con sus amigos. Cuando iban en el camino, para ese momento ya estaba muy oscuro. De repente, intempestivamente, esto no sé si fue por casualidad o porque entidades de lo desconocido alteran la realidad para que estas cosas paranormales se lleven a cabo. Yo me atrevería a decir que es por la segunda, porque se detuvo el coche precisamente en el mismo punto donde estaba aquel hombre tirado un día antes. Ellos lo notaron y también se dieron cuenta que el coche se había detenido porque no traía gasolina. Se habían venido de la fiesta sin revisarlo, pero era raro porque le habían llenado el tanque cuando se vinieron. Era suficiente como para ir y regresar sin ningún problema, ya que un auto de 4 cilindros no gastaba mucha. Sin embargo, por algo que no comprendían, el tanque estaba sin gota de combustible. Quizás alguien se la había sacado en la fiesta, pensaron. A esa hora ya era tarde y difícilmente alguien pasaría por esa carretera para ayudarlos. Desalentados, al no tener otra opción se metieron al coche. Pasarían la noche ahí, en espera de que alguien pasara casualmente y los ayudara. No obstante, los sucesos raros aún no terminaban. Parecía que la noche estaba llena de sorpresas. A lo lejos, dentro del monte vieron una luz encendida. Se bajaron y decidieron ir a ver si encontraban gasolina o al menos posada para no pasar la noche en la intemperie y morir de frío. Pero era extraño, porque al ir caminando notaron que en vez de acercarse a la luz, se iban alejando de ella. Parecía que se movía sola. Entonces no era una casa como lo pensaron, podría ser algún cazador nocturno. Sus esperanzas de recibir ayuda se vinieron abajo. Sin embargo, al caminar 100 metros más, de repente quedaron al pie de una casita. Más bien parecía un jacal, pero parecía estar abandonado. En ese momento no les importaba, lo que querían era un lugar caliente donde pasar la noche. Uno de ellos levantó la mano para tocar, pero antes de golpear la puerta, se encendió una luz por dentro y escucharon unas palabras diciéndoles que pasaran. Los estaba esperando. Se miraron con incertidumbre, casi impactados. ¿Cómo podría ser posible que alguien sin saber que estaban buscando ayuda los estuviese esperando en un jacalito completamente solo, en medio de la nada? Se abrió la puerta y quedaron frente a una desgastada anciana.
Intentaron decirle sus motivos por lo que andaban ahí, pero ella los interrumpió, diciendo que sabía a lo que iban y no tenía gasolina. Solo podría ofrecerles posada para que pasaran la noche, pero estaba por llegar su hijo, tal vez él podría conseguirles. Los invitó a pasar y al entrar la señora les ofreció muy amable algo de cenar, café, galletas o lo que quisieran. Ellos aceptaron por cortesía, pero sentían que algo no andaba bien, algo fuera de lo normal rondaba en el ambiente. Por principio de cuentas, ¿qué hacía una viejecita sola en medio de la nada? La señora los miró fijamente sin ninguna expresión, luego se fue a la cocina, pero ellos notaron que iba y venía muy rápido, algo inusual para una viejita. Cuando le sirvió el café, se dieron cuenta que le faltaba un dedo, el mismo que le había cortado su amigo al hombre en la carretera para robarle el anillo. Un escalofrío invadió sus cuerpos sintiendo miedo, pero sintieron más porque al observar a la anciana irse nuevamente a la cocina, vieron que estaba flotando en el aire, ya que no se le veían los pies. El terror invadió su ser. ¿En dónde demonios habían caído? La señora, al ver que se habían dado cuenta de todo, los miró fijamente con odio, diciéndoles algo escalofriante. Sé lo que están pensando. Quieren saber qué hago en este lugar sola, si no tengo miedo, y por qué le hace falta un dedo a mi mano. La respuesta es simple. Cuando estaba viva sí tenía miedo. Ahora vengo del más allá para vengarme. Ellos en ese momento, paralizados por el terror, no sabían qué hacer, tampoco qué decir. La anciana, al percatarse de su miedo, empezó a contarles que no hacía mucho, al ir caminando por la carretera, hacía tanta calor que se desvaneció, quedando sin sentido a un lado de la carretera, y no supo más de sí. Lo único de valor que traía era un anillo de oro muy bonito, una herencia familiar, pero unas malas personas, al verme tirada en el suelo, en vez de ayudarme, me cortaron el dedo para robarme el anillo. Para ese momento, mi primo y su amigo estaban aterrorizados, pensaban que no era posible. Ellos vieron que quien estaba tirada en esa carretera era un hombre, y ahora una anciana les estaba contando lo que habían hecho con él. ¿Cómo lo sabía? Era desconcertante, además le faltaba el mismo dedo. Estaban ante una aparición sedienta de venganza. Pero eso aún no terminaba, porque la viejita les siguió contando su historia y en un dado momento les hizo otra pregunta, una pregunta que ya estaban esperando, pero con una voz muy tenebrosa. Ustedes han de querer saber quién me hizo esto. Ellos, sin saber qué contestar, asustados, solamente pudieron decir que sí, moviendo la cabeza. Estaban temblando. Entonces la anciana, a una velocidad increíble, se deslizó hacia el muchacho, diciéndole: Fuiste tú. Pero al lanzarse encima de él, lo traspasó como si fuera de humo, comprobando que aquella anciana era una aparición fantasmal. Entonces, como pudieron, casi cayendo, salieron corriendo de aquel lugar. Llegaron al carro, se encerraron y esperaron hasta el amanecer, sin pegar los ojos en toda la noche. Pensaban que en cualquier momento se les aparecería la anciana por fuera del auto, pero no sucedió nada. Sin embargo, el miedo persistió hasta que amaneció. Ellos se habían refugiado en el auto sin tratar de encenderlo, y en cuanto amaneció, mi primo por curiosidad le dio marcha al switch, y cuál fue su sorpresa que el carro encendió. Todo había sido tramado por voluntad del más allá, para cumplirse un mal deseo de venganza por los muertos. Cuando llegaron a la casa, asustados nos contaron la historia. Algo también extraño como curioso fue que el muchacho nunca supo qué pasó con el anillo, puesto que al revisarse los bolsillos donde lo había guardado, ya no lo traía por ningún lado. Un día, por mera curiosidad, fueron a donde les había sucedido todo eso y no había ningún jacalito. Sin duda, la experiencia vivida le dejó muy claro que no debía tomar cosas ajenas, mucho menos de los difuntos, y lo entendió, aunque fue de mala manera, porque desde esa vez se le quitó esa manía. Pero lo malo de esto fue que por su culpa, mi primo vivió algo muy escalofriante, no perteneciente al mundo de los vivos. Una cosa que no debía sucederle, puesto que él sí trató de auxiliarlo cuando lo encontraron en el camino. Con el tiempo cayeron en cuenta que aquel hombre tirado en la carretera era hijo de esa anciana, había muerto de un paro cardíaco al ir caminando, y la anciana regresó del más allá por el anillo que se le había robado.